en medio de la congregación. Cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo suma, añade, es un transmisor de la riqueza del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos de acuerdo con la Escritura, la palabra del Señor. Tenga en mente que la palabra viene, la fe viene. Así como usted vino, ella viene. Amén. Oramos a nuestro Padre tomando su palabra de la Escritura que dice: rogamos al Señor, nuestro Padre, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad y que le conozcamos a Él y que veamos las riquezas de la gloria de su gracia, porque estamos en el amado, estamos unidos a Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor, porque tu gloria es tu manifestación y en el Espíritu. Es por el Espíritu que vemos las cosas de Dios. Gracias, Señor, porque tenemos espíritu de fe. Es la substancia donde conocemos el título de propiedad de lo que es en Cristo Jesús. Lo sabemos que sabemos que sabemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Abramos las Escrituras en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16. Vayamos al versículo 13. Mateo, capítulo 16, verso 13. Amén. Dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Estas son las respuestas o las voces de la gente. Jesús preguntó a sus discípulos. Los discípulos sabían lo que la gente decía acerca del Señor. Lo comparaban o lo relacionaban o decían que el Señor era un profeta y decían cuál o quién. Verso 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y esta es una gran pregunta. El Señor la hizo. Las preguntas del Señor te alcanzarán hasta allá, hasta acullá,
las preguntas del Señor te alcanzarán. Esa es una de las muchas preguntas. La gente ve o lo vio, estuvo allí con él, la gente supo de él, la gente que son las familias, los hombres y mujeres, se acercaron, otros desde una distancia estaban allí y comenzaron a decir, ¿será Jeremías? ¿Se parece a Elías? Yo creo que es un profeta, etcétera. Estamos contados o estamos entre aquellos muchos que tenemos una idea de quién es el Señor. A veces lo definimos a Él como, dado que Él me hizo esto, una buena obra, dado que Él me oyó o me escuchó o me respondió, entonces Él es para mí esto y lo llamamos así. Mas el Señor volvió a repetir una y otra vez esa pregunta. Primero a los suyos, el grupo de sus discípulos, los 12. ¿Quién dicen los demás? Les dio a ellos o les hizo o les trajo la pregunta a ellos acerca de la gente que no estaba allí. ¿Qué andan oyendo ustedes que los demás dicen que yo soy? Después el Señor en el verso 15 les dijo ahora, pero ustedes, en la cabeza de ustedes tienen lo que las personas andan diciendo que yo soy. Y en la misma cabeza ahora yo quiero saber por parte de ustedes quién soy yo. Así tenemos la cabeza llena. En nuestro pensamiento hay lo que otros dicen, porque hemos pasado experiencias colectivamente en casa, en la escuela, en lo laboral, en el matrimonio. Y nuestra cabeza va definiendo qué es, cómo se llama. Probablemente fue algo de Dios. Y comenzamos a ordenar nuestro vivir. Pero ahí está ese hombre en persona, preguntando a otros acerca de sí. Díganme quién soy, pero quiero la respuesta propia de ustedes. Amada congregación, permítame trabajar en este punto porque todo comenzó con una gran pregunta. Entonces los discípulos oyeron la pregunta y notamos que solo uno respondió. ¿Ves? Es fácil decir lo que otros dijeron. ¿Sabes por qué? Porque lo tomamos y lo tenemos guardado, porque es probable que eso tenga algo de verdad. Pero cuando la pregunta te la hacen a ti y la respuesta es solicitada persona a persona, solo uno de los 12 habló y fue Pedro. ¿Por qué los demás se quedaron callados? ¿Por qué nos quedaríamos callados? Porque entonces cabe lo siguiente. Todo lo que hemos oído y todo lo que hemos pensado y todo lo que creímos que alguien dijo, cabe la posibilidad de que no estoy seguro. Mejor
dudo, mejor no me doy cuenta de que esas creencias o esas palabras o esas frases, pues las dejo como de alguien, pero yo no tengo nada que decir. Y allí comenzó un punto, es profundo, es de profunda reflexión. ¿Qué tienes que decir tú acerca de Él, del Señor, por cuenta propia? Tú, de ti, ¿qué puedes decir del Señor? Solo tú y Él, solo su nombre y tú. Y entonces, en ese momento, algo está sucediendo. Y Pedro respondió. Simón Pedro respondiendo dijo, tú eres, esa es una afirmación, tú eres el Cristo, el ungido y su unción, o el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, y lo siguiente ya abre el diálogo. Esta es la introducción. Ya cuando Pedro respondió, hizo esa declaración, el Señor enseguida dijo, esto, lo que yo soy, es una revelación, te la dio mi Padre. Wow, te la dio mi Padre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora pasamos al verso 21. Y dice el verso 21, desde entonces, y precisamente comencé en el verso 13, para conectar con el verso 21. Desde entonces, ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Desde que Jesús trajo la pregunta y los discípulos estuvieron respondiendo y después la pregunta fue directa a cada uno de ellos y Pedro trajo la revelación dada o recibida e hizo la declaración. Entonces vean esto, desde entonces y ahora vamos a enfocarnos en la figura del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vean la declaración y vean la composición de la declaración. Aquí vamos a trabajar en el texto bíblico. Desde entonces, desde que Pedro declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, desde entonces Jesús pasó a lo siguiente. Dice que comenzó. ¿Y qué comenzó? A declarar o confesar en uso de su propia boca o a proferir unas palabras, y aquí es donde con toda propiedad debemos exponer el texto tal y cual es el sentido. Es una declaración, confesión, es una palabra de testimonio, es una declaración de fe. Fe es hacer uso de la boca
la persona y dar una forma de palabras, y en este punto es un conocimiento, y ese conocimiento tiene una fuente y es la Escritura. Quiero que vean al Señor Jesús también usando su boca, también declarando la palabra. ¿Y qué dice esa declaración? Es muy amplia y a la vez condensada. Vean el texto, dice: discípulos, hoy comienzo a declarar para que ustedes escuchen que me es necesario ir a Jerusalén. Allí voy a sufrir, voy a padecer mucho. Allí les quiero decir quiénes van a hacer esto conmigo. Son vuestros sacerdotes, vuestros escribas, vuestros ancianos, los mismos que representan el aparato religioso de ustedes. Ellos están en Jerusalén. Vean la declaración. Jesús está declarando. La pregunta que debemos hacernos es: ¿de dónde obtuvo el Señor esa información? ¿Cuál es su fuente para declarar lo que es un saber o un conocimiento en el modo afirmativo? Bueno, es la Escritura, es la voz de los profetas. El profeta Isaías habló de los sufrimientos del Mesías, el siervo que sufrió, etcétera. ¿Qué más? Vean lo que el texto dice: discípulos, voy a ser muerto y al tercer día voy a resucitar. ¿Dónde está eso escrito? ¿Cuál es la fuente? E insisto con usted, ¿por qué? Porque ahí está el patrón o el modelo de lo que es la fe como declaración del testimonio de la palabra escrita, de la palabra que está grabada, y uno conoce dónde está escrito, quién lo escribió, etcétera. Allí está Jesús teniendo una declaración y el mismo texto nos dice: comenzó a decirlo. Comenzó a decirlo. ¿Ok? Ahora sigue el verso 22. Dice el texto así: entonces Pedro, tomándolo aparte, separando al maestro del grupo, llevándolo a un lado aparte o apartado, entonces quedaron el Señor y Pedro, comenzó a reconvenirle, esto es, a reprenderlo, a increparlo. Ya esto habla y explica del ánimo alterado de Pedro y a la vez el tono de voz por lo que Pedro va a decirle. Y entonces dice el texto: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto, tu declaración, esto
cada pieza de tu declaración, ¿estás viendo lo que está pasando allí? Esto, lo que tú estás diciendo, te acontezca. Pedro lo dijo. Afirmamos que salió de la boca de Pedro. Afirmamos que Pedro habló eso. Y que esas fueron las palabras: Señor, Señor, ten compasión de ti mismo. Señor, por favor, ayúdate. Señor, piénsalo 2 veces. Señor, mira, es mejor que la confesión que acabas de decirnos nunca te acontezca. Y quiero que subrayes: en ninguna manera esto te acontezca. Ahora vamos a hacer un esquema y vamos a crear relaciones. La confesión de fe, la fe del testimonio escrito, la voz de los profetas que fue grabada en los libros en el Antiguo Testamento, es de donde emanan las palabras que dijo el Señor. Pedro le reconvino y ahora pasamos a esta situación. Señor, tú dijiste de que vas a morir, que esto nunca te acontezca. Señor, tú dijiste que vas a resucitar, que en ninguna manera esto te acontezca. ¿Estás viendo eso? El punto. Lo que dijo Pedro contra lo que fue la declaración del Señor. Hermanos, este es un cuadro muy importante porque nosotros también nos paramos sobre la Escritura y comenzamos a tomar las palabras para ponerlas en nuestra boca, y de la Escritura emanan las verdades que pasan a ser confesiones y declaraciones en propiedad, o sea, nuestras. Entonces, le voy a pedir a un participante, quiero que sea mi hermano David Infanzón, ponte de pie allí, y con voz fuerte vamos tú y yo a recrear la escena que estamos leyendo allí. Yo voy a hacer confesiones de la palabra y tú me vas a responder la frase que está sombreada. Tú vas a ser el Pedro de nosotros. Yo voy a representar al Señor ahora en mi vida de fe. Entonces, yo voy a decir: la Escritura dice que por sus llagas hemos sido curados. La Escritura dice: bendito es el fruto de tu vientre. La Escritura dice: benditas son las obras de mis manos. ¿Están viendo eso, lo que está pasando? Entonces, debemos preguntarnos: ¿quién no quiere? ¿Quién es el que no quiere? Porque tal como Jesús hizo a partir, porque marca un comienzo del contexto, cuando Pedro recibe la revelación por el Padre que está en los cielos y dice: tú eres Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús toma la Escritura, la voz de los profetas, y hace una declaración.
Esa es la parte que es el espíritu de fe que es y está en la Escritura. Entonces vean la declaración. La Escritura dice que voy a morir crucificado en un madero. La Escritura dice que al tercer día voy a resucitar. La Escritura dice que debo ir a Jerusalén. La Escritura dice quiénes me van a vituperar, quiénes me van a condenar, quiénes me van a enjuiciar, etcétera, etcétera. Todo el aparato político, religioso, judío, etcétera. Y entonces un discípulo llamado Pedro, el que había dicho la revelación de quién es Jesucristo, él mismo ahora toma aparte a Jesús y le dice: no, 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 ¿cómo crees? Ese cuadro sigue presentándose hoy en día. Tu confesión, tu confesión, tu confesión, tu confesión. Sé y estoy seguro que tu confesión la tomas de la Escritura. Pero alguien que debe ser identificado, quiero saber quién es, porque uno escucha la voz. La voz es un sonido, pero no sé quién es. O sea, oigo, entiendo las palabras, pero quiero saber quién es. No se preocupen. Este mensaje aquí en Mateo capítulo 16 va a clarificar todo. Nadie quedará escondido, nadie. Todo quedará a la luz. Y entonces, sea Cecilio, Oscar, Marta, Esmeralda, todos tienen una confesión. David. Y entonces está usted diciendo: toda mi casa será salva. Alguien está, o sea, alguien me está oyendo, alguien está oyendo mi confesión y en mi mente estoy oyendo la voz de alguien. ¿Ven eso? ¿Están viendo? Listos. La Escritura dice: y la fuente de su sangre se secó instantáneamente. Y tú, es un caso original de la mujer del flujo de sangre. Y aquí hay situaciones, pueden estar en el cuerpo del hombre o la mujer, pero tú estás seguro que leíste en el texto, estás ciertamente seguro que leíste: y la fuente de su sangre se secó. Pero de pronto hay una voz de alguien, porque donde hay una voz hablando hay una persona que está diciendo lo que Pedro dijo. Lo oigo, dices, qué casualidad que yo digo algo y oigo entre mis dos oídos, en mi mente, esa frase. ¿Ven el punto? Entonces Pedro le dijo: ven para acá, esto no es un juego. ¿Qué estás pensando? ¿Qué te estás creyendo? ¿De qué se trata de ti? Y así fue, hermanos, así fue. Porque tal y cual Pedro era tan arrojado, intrépido, atrevido, voraz, de carácter imponente, así son los arrojos o los desplantes o las reacciones que uno tiene
frente a la confesión o de la palabra o frente a una palabra. ¿Qué te estás creyendo, maestro? ¿De qué se trata? ¿Cómo que a partir de esa declaración nos estás diciendo lo que viene y nos dejas caer esa confesión de ti? Diciendo, Señor, ten compasión de ti. No digas eso, no sabes lo que dices. Ten compasión de ti. En ninguna manera, vean esa frase, en ninguna manera esto de morir te acontezca, esto de resucitar te acontezca. En ninguna manera eso de prosperar te acontezca. Tercera de Juan 2 dice, amados, yo deseo que ustedes sean prósperos, prósperos, prósperos. Eso implica buen camino en cada paso y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero viene Pedro y dice, ay, ¿por qué estoy pensando eso? ¿Por qué? ¿Por qué lo oigo? Y viene de la fuente o del hablante que anda en el grupo, ¿Ven esa parte? Pero entonces quiero, y lo digo en el lenguaje figurado, quiero que me muestres dónde comienza el hilo y hacia dónde va el sentido. Desde que Jesús comenzó a confesar la escritura que habla de Él, desde que usted comenzó a declarar la escritura, desde que usted comenzó a tomar, y no está tomando la letra, sino el mensaje, el espíritu y la vida, desde que usted comenzó a poner en su boca, esto, más esto, más esto, más esto. Entonces, alguien, pareciera que aquella persona la conozco, sé cómo es su temperamento, carácter y personalidad, pero que llegue al punto de decirme, y aquí fue donde lo que le dijo Pedro traspasó una línea. Listos, traspasó una línea. Que eso que andas diciendo en ninguna manera te acontezca. Aleluya. Entonces, ¿qué más hay? ¿Qué más dice la escritura? Quiero esa fuente, quiero permanecer allí, quiero mirarme en el espejo de la palabra, quiero ver con toda claridad, porque estamos rodeados ¿de qué? ¿Rodeados de qué? Y vean el verso 23, y sombrea la palabra tropiezo. Estamos rodeados de múltiples tropiezos. Y voy a llegar allí, a ese punto. Tropezar para caer, es para caer, para sucumbir, para irse hacia
un pozo. Qué tremendo pasaje es este. Pero ¿desde cuándo? Desde que comenzó Jesús a declarar la palabra. Dale un gran aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¿Ven? Ahora, debemos identificar las voces, no solo el mensaje hablado. Sí, pero ¿quién lo dijo? ¿Y sabes dónde están esas voces? En tu mente, en tu mente, en tu mente, en tu mente. Allí está la recámara de audio, todo lo sonoro y todo lo espiritual respecto a las voces. Entran, miren esto, entran las voces, no las personas. Entran, Esmeralda, las voces, no las personas. Entran las voces, no las personas. ¿Ven? Sí, pero eso es aturdidor. Eso es algo. Tenemos que actuar tal y cual Jesús actuó. Tal y cual. No ser un entretenedor. No caer en el desquicio, en la esquizofrenia o la paranoia o el desenfreno o la locura. No, tenemos que actuar como Jesús actuó. Y tienes que hacer el mismo punto o paso a paso del Señor. Jesús nunca soltó esa confesión, nunca la soltó. Jesús nunca soltó esa confesión. El texto dice que a partir de ese momento comenzó. Pero usted, ¿cómo anda? ¿Cómo ha sido usted? Pues es que a mí me dijeron, alguien dijo que le dijeron que me diga, y alguien estuve yo en un grupo y en una experiencia, y alguien me mandó un WhatsApp o recibí un email o esto o aquello, y me dijeron que nunca me acontezca lo que dice la Biblia. ¿Será que Dios me está hablando? Eso lo tenemos que resolver hoy, con la Biblia abierta. El mundo está convulsionándose por las voces. Y el Señor diciendo, sí, debo ir a Jerusalén, me van a afligir, a escarnecer, vituperar, vejar, golpear, arrancar la barba. Isaías lo dijo, Isaías lo vio, Isaías lo escribió, yo lo leí, escrito está, y es en Jerusalén, y allí moriré, y allí, y al tercer día voy a resucitar. Sí. Y se acerca la voz. Y se acerca la voz que me está diciendo esto. Pero si yo lo acabo de leer, que por las llagas del Señor yo fui sanado, que el Señor va conmigo, que Él es mi luz y mi salvación, pero estoy oyendo otra voz que me dice, ¿estás viendo eso? ¿Estás viendo eso? Yo debo saber quién me está hablando. Y entonces el texto dice, pero el Señor, pero el que está diciendo la palabra, el que está
creyendo a la voz de los profetas, el que sabe ubicar, el escrito está de cada frase, donde dice que va a morir, Él sabe dónde dice que va a resucitar, Él sabe dónde dice, sabe quién lo dijo, sabe en qué libro, pero Él volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Comenzamos a identificar quién anda diciendo, quién. Ahora, ¿ven esos signos de exclamación? Significa que hay un tono de voz que tiene volumen y que lo dijo el Señor con potencia. Eso significa. No titubeante, no intimidado, no dubitativo, no pasivamente, no un ojalá, no. Hermanos, así como los tropiezos vienen, así se pueden ir. Los tropiezos, tenemos que identificar las cosas por su nombre. Jesús llamó a lo que Pedro dijo, lo llamó tropiezo puesto por el diablo, Esa declaración es muy importante. La siguiente dice: me eres tropiezo. Es reveladora la gramática, la lingüística, cuando uno examina el texto. Allí Jesús identifica lo que Satanás es con esa declaración. Satanás, tú eres tropiezo. Aleluya. Y Pedro fue quien declaró, dijo, dio las palabras. ¿Ve el poder de las palabras? ¿Ya ve el poder de las palabras? Cuando usted sienta decir: es que me dijeron. No. ¿Quién te está diciendo? Es que me dijeron. Aquí Satán es el que está diciendo lo que Pedro dijo. La voz de la serpiente sigue siendo el mismo, ahora en la voz de Pedro. Pedro diciendo, y rápido. Esas son las veces cuando los discípulos dijeron cosas y Jesús los reprendía diciéndoles: no sabéis de qué espíritu sois o son. En las palabras hay un mensaje, pero también hay una persona. Usted nunca agarre mensaje alguno por más dócil que parezca. Nunca ande como en el tianguis, me llevo esto y esto y esto y esto y esto y después pago. No, nunca haga eso con las palabras. Siempre vea quién lo dijo. Siempre. ¿Por qué? Porque Satanás pone tropiezos, porque es tropiezo. ¿Y para quién es tropiezo? ¿Para quién es tropiezo? Jesús lo dijo, y vamos a ponerlo en este punto. Para mí me eres tropiezo.
Para usted, ese mismo diablo es el mismo tropiezo. Es el mismo tropiezo. Y no es un tropiezo natural que pueda ser hallado en el suelo al caminar y de pronto las rodillas estén raspadas. No. Ese tropiezo está en la mente. Estoy pensando lo que me dijeron, estoy pensando lo que estoy oyendo, estoy pensando el mensaje de alguien. Me lo dijo el apóstol Pedro, ha de ser bueno, ¿verdad? Es el mismo diablo. Es el mismo diablo. Sí, pero Jesús conoce la Escritura y cuando conocemos la Escritura conocemos las cosas del Espíritu de Dios y gracias a la persona del Espíritu Santo tenemos capacidad amplia e incrementada para discernir, discernimiento espiritual. Tenemos que quitar bastantes tropiezos. Alguien los pone, uno los quita. Alguien lo puso, otro los quita. Tenemos que quitar. Y dice el Señor, te voy a explicar, amada iglesia, te voy a explicar más. Dice, y vean la siguiente frase, porque es explicativo. ¿Sabes? Porque Satanás no pone la mirada en las cosas de Dios. Por lo tanto, el que no pone la mirada en las cosas de Dios está enseñando a los hombres al estilo, no Jalisco, sino al estilo Satanás, a poner la mirada en las cosas de los hombres. Ese estilo no es correcto. Allí están los tropiezos, es decir, eso es para tropezar. ¿Qué es un tropiezo? Una trampa, un lugar falso que es para caer en él. Pozo, caída, trampa, pero no parece, no lo parece. Hermanos, aleluya, oiga, yo me estoy deleitando en la palabra, amén. Dice el texto, porque no pones la mira viene a nuestra imaginación, la mira en un rifle, ¿verdad? De esos de tiradores expertos, francotirador. No pones la mira. ¿Poner qué? Poner es fijar la vista, no quitarla de allí, pero dame el objeto. En las cosas de Dios. Entonces, ¿a qué le llamó cosas? Cosas es lo visible, no. Le está llamando cosas a la palabra que sale de la boca de Dios y para comprenderlo así es a cada
palabra procedente de la boca de Dios. Palabra le llamó cosa porque es hacedora de algo. Aleluya, aleluya. Entonces, Dios y sus cosas, el hombre y sus cosas. En las cosas de Dios no hay tropiezo alguno. En las cosas de los hombres, Satán trabaja, los engaña, los confunde, los cega o ciega, etcétera. Vean, esto es muy importante porque las cosas tienen nombre. Los nombres son palabras, las palabras están habladas, proceden de la boca del hablante. Sí, pero Jesús está dándonos una revelación. Tienen que ver la procedencia, de qué clase. Hay de Dios, hay de los hombres. ¿Cómo habló Pedro? Pedro habló tropiezos, cosas de los hombres. Eso fue lo que habló Pedro. ¿Qué vio Pedro? La mirada. Pedro oyó que Jesús dijo que iba a morir. Pedro oyó que Jesús dijo que iba a padecer mucho. ¿Y qué dijo Jesús? Mirad, mirad, vean, ¿qué están viendo ustedes? Y Pedro, estoy viendo un tropiezo. No, no, Pedro, quítalo, quítalo. Y Jesús le dijo a Pedro, quítate de delante de mí. Es decir, debemos entender en la forma gramatical es darle la orden y es decirle, hazte a un lado, hazte a un lado. Quítate de delante, de delante, de delante de mí, porque el tropiezo siempre estará frente a ti. Precisamente para eso es trampa, es cuerda para que tú caigas. Vas corriendo, vas caminando, está tan bajo el tropiezo como una cuerda que tropiezas y caes. Aleluya. Entonces, Jesús se mantuvo declarando la palabra y se mantuvo victorioso sobre los tropiezos. Verso 22, ahora viendo y mirando las varias versiones. Vamos a varias versiones. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle. Ya sabemos que en una expresión conocida en nuestra cultura es, no, ¿cómo crees? No, ni te metas en eso, etcétera. Toda esa palabrería que un mexicano pudiera decir. Pero vean esto, diciendo, no lo permita Dios. ¿Qué? Señor, eso nunca te acontecerá. Mira, entonces, ahora ustedes van a poder comprender muchas frases que son
tropiezo o tropezadero. ¿Cómo cuáles? Miren, no lo permita Dios. Eso es en forma negativa. Pero hay otras frases cuando decimos, ojalá Dios quiera. ¡Wow! Ojalá Dios quiera que los tacos esto y esto, que la economía esto y esto, que la ciudad esto y esto, que los malos esto y esto, que el gobierno esto y esto, que mi familiar esto y esto, ojalá Dios quiera. A ver, pongámonos serios. O estás hablando de la escritura, o estás en el punto te quedaste en el tropiezo, punto. Quedado en el tropiezo, punto. O estás hablando de la escritura, o ya quedaste en el tropiezo, punto. Bueno, entonces, ¿qué comenzó? ¿Por qué apareció Satán con su voz sugestiva? ¿Por qué estuvo con esas frases religiosas de que ayúdate que yo te ayudaré, Señor? Vamos al versículo 21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar, ahí está la confesión, a sus discípulos. No, sí, yo esto se lo platico a mi esposa. Mi esposa, de seguro, yo pienso, pues, ya llevamos tantos años de casados, ella sí puede soportar mi declaración de fe, ella se va a unir a mí. No, no siempre, no siempre. No, sí, mis discípulos, mis alumnos, mis estudiantes, los que siguen mis consejos, mis seguidores fieles, sí van a soportar esta confesión de fe que traigo. No, no siempre, no siempre. Los disculpo a varios, no, no siempre. No, sí, mis amigos en el club, en la casa, siempre platico con ellos, y mira, mis compañeros en el mega equipo. No, no siempre están ellos a la altura de una confesión de fe de la palabra. Wow. Y llega el Señor con su grupito de discípulos y les dice, ¿debo ir a Jerusalén? Ya comenzó la confesión. ¿Y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto? Y ya los discípulos están... ¿Y qué estás diciendo, marido? ¿Que vas a ser misionero? No te conocía eso. ¿Y qué estás diciendo? ¿Que vas a vender esto y aportarlo? Y vas a... y estás ya en shock. Porque la confesión de la verdad escrita, eso sacude todas las esferas de los hombres. Aleluya. Y entonces dice, y ser muerto y resucitar el tercer día. Y ¡pum! Truena la bomba. No soportaron esa palabra. No soportaron esa palabra. No soportaron que el padre haya dicho sobre sus hijos, tú eres un misionero, tú eres un predicador, tú eres un hombre de Dios. Y no soportaron la abuelita o la tía o esto. No soportaron eso. Cuando nuestras hijas y nuestros hijos estén diciendo, esto dice la escritura que yo soy, y, ay hijo, no te lo tomen muy en serio, por favor. Eso solo los domingos. No, fíjense que no. ¿Ven? Entonces,
Pedro comenzó a reprenderle. Te reprendo, maestro, eres alguien de lengua suelta, estás hablando puro miedo. Wow, 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 espera, espera. Y el Señor así, en su temple, en su temple. ¿Ya terminaste de hablar, Pedro? Ok. Verso 23. Quítate delante de mí, Satanás. ¿Ven? Al nivel de las ideas está el combate. Al nivel de los pensamientos está la confrontación. Al nivel de las frases están los disparos o el fuego cruzado. Mucho de lo que a usted le han dicho es una cosa que dijo el diablo. Y es, y fue, y sigue siendo para tropiezo de usted. Pero mientras usted no lo quite, eso sigue allí. Eso sigue allí. ¿Por qué? Porque Satanás es quien hace tropezar a los hombres. Y dijo el Señor, es que allí está la expresión, gramaticalmente es muy fuerte. A mí, tú eres, no que a veces, no, eres tropiezo, piedra de tropiezo. Allí lo descubrió. Pedro lo oyó y piedra de tropezadero. Y vamos a quitar esas piedras de tropezadero. ¿Ven? ¿Ven? De tropiezo. Porque no estás pensando. Entonces allí el Señor se presenta como una persona pensante, y para que cada persona pensante sepa que la mente también se puede ocupar de las cosas de Dios, no solo a nivel de lo natural o de lo visible, sino también se puede ocupar de las cosas que son las palabras de Dios. Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El hombre y su intelecto o recámara del pensamiento o en su corazón, etcétera. Vamos a otra versión del verso 23, por favor. No hay tal cosa de que Agustín, hola Agustín, o de que Oscar, hola Oscar, o de que Santos, hola Santos, o el profesor Quintanar, hola profesor Quintanar, digan y se sitúen en un punto medio de que yo no pienso nada. No es cierto eso. No, yo no pienso nada, yo soy neutral. No, no es cierto eso. No hay rayita en medio, no, no hay. ¿Ven? Jesús no anda buscando la rayita. Jesús dice, hay cosas de Dios, hay cosas de los hombres, y está tu mente. Lo que hay en tu mente es o es tropezadero o es la palabra. Aplauda al Señor. Aleluya. Aleluya. Ese es el punto. Ese es el asunto.
Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano. Lo que duele, lo que se cuantifica, lo que es incómodo, lo que no es conveniente, lo que le desagradaría a la familia o a la casa. El punto de vista de Satán es ese. Decirnos: te sugiero, mira, vamos a sentarnos a platicar. Allí te va mi primera carpeta de investigación. Yo he sondeado las cosas y mi punto de vista es que, humanamente hablando, pues yo te diría que mejor le bajes aquí poquito, poquito. Quítale aquí, retírate poquito, como algunos hermanos de la iglesia han dicho: pastor, usted ha visto cómo yo me he retirado poquito, ¿verdad? Pero sí, es que tropezadero, tropiezo, tropiezo, tropiezo. Ese es el punto de vista del mismo diablo. Pero cuando uno ve las cosas de Dios, el diablo va a decir: otro más, que me va a decir que me quite, vámonos con mis Chivas, vámonos a otro lugar, porque este sí sabe la palabra, este ya me descubrió, ya sabe quién soy, ya sabe a lo que vengo, ya sabe mi sermón, todo balaceado, y me va a decir: quítate, y me voy a tener que quitar. ¿Ven? Hermanos, porque si usted no le dice en respuesta exactamente cómo fue la declaratoria respondida por el Señor a Satanás, si usted no le dice quítate, él no se quitará. Punto. Satán también entiende palabras. Si usted no le dice como respondió el Señor, él no se quitará. Punto. Así es. Amén. Esta es la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos.